hombre o mujer. ¿Quién da más miedo? Las mujeres, como los hombres, son tan capaces de lo impensable. Y cuando encarcelan a una criminal sanguinaria, la llevan a los peores lugares. Ya se trate de torturas extremas, esclavitud atroz, instigación de motines para provocar asesinatos horripilantes o utilización de prisioneras como fertilizante, en estos lugares la muerte parece misericordia. Prepárese, porque así es como se trata a las reclusas en la cárcel. Las cámaras de tortura ocultas de Irán. Si hay alguna prisión que sabe torturar sin mover un dedo, esa es la de Irán. Famosa por sus reputados actos de tortura psicológica y emocional, la prisión es conocida por dejar en los presos recuerdos inolvidables e insoportables. Eso si los presos salen alguna vez. Una de estas prisiones es la casa de detención de Evin, situada en la capital de Irán, Teherán. En 2015, la prisión de Evin albergaba a 15.000 reclusas, y por hogar me refiero a una cámara de tortura. Innumerables ex-reclusas atestiguan que, en cuanto se entra entre los muros de la prisión de Evin, se puede poner un número a las veces que se ve el sol. Eso se debe a que los presos están en su mayoría con los hoyos vendados, levados de un lado a otro como cabras al matadero. La mayoría de los reclusos de la prisión de Evin son presos políticos, por lo que el gobierno los trata como a sus enemigos y como a sus ciudadanos. Les atan las manos con cuerdas o esposas y les obligan a abrirse camino entre el hedor del vómito y la sangre. O encuentran el camino a través de los gritos ensordecedores de los pasillos. La forma de tortura por la que es conocida la prisión es la amenaza de encarcelamiento indefinido. Y esto funciona siempre. Porque en un lugar como Evin, las mujeres no tienen acceso a comida, ni agua, ni a sus seres queridos, y la atención médica es deficiente. Lo único que desean es salir, y si no se les da eso, lo más probable es que lo pierdan. Pero aunque son famosos por estos rasgos, el sistema penitenciario no teme ensuciarse las manos. Y cuando digo sucias, me refiero a todas las formas de acciones extremas contra la humanidad. En un vídeo publicado por un canal de noticias, salió a la luz la historia de una mujer de 22 años que sufrió a manos de la prisión iraní. El motivo de su detención sigue sin estar claro a día de hoy. Pero sus experiencias son tan claras como el color de la sangre. Antes de entrar en la prisión, le raparon el pelo, y no como lo haría un barbero. Cada vez que podía, el guardia le infligía un dolor insoportable, cortándole profundamente el cuero cabelludo y haciendo todo lo posible para que se sintiera incómoda. Tras el afeitado, le vendaron los ojos y la arrastraron a una habitación oculta para interrogarla. Pero este interrogatorio pronto se convirtió en la experiencia más brutal de su vida. Su interrogador empezó a tocarla, insultarla e incluso a abusar sexualmente de ella. Pidió clemencia, gritando que era virgen. Pero todas sus súplicas cayeron en saco roto. Y cuando terminó con ella, lo que siguió fue aún más increíble. Después de follarme, me orinó encima, en todo mi cuerpo. Y eso es solo la punta del iceberg en lo que se refiere a la brutalidad a la que son sometidas las reclusas en esta prisión iraní. Pueden amenazarte de muerte innumerables veces. Pueden incluso ponerte frente a un pelotón de fusilamiento con cientos de armas apuntándote. Todo solo para asustarte. Pero al mismo tiempo pueden arrebatarte el alma con torturas impensables. Y la edad no es una barrera. La escritora Marina Nemat es una de los 40.000 iraníes que fueron detenidos durante la detención masiva, entre 1980 y 1985. A sus 16 años, fue una de las pocas que sobrevivió al infierno de la prisión de Evin. La noche del 15 de enero de 1982 fue detenida. Y para Marina, este fue el comienzo del infierno en la tierra. Estaba en casa a punto de ducharme, sonó el timbre de la puerta. Mi madre me llamó por mi nombre. Eran como las 10 de la noche. Abrí la puerta del baño y había 2 grandes pistolas apuntándome a la cara. Le vendaron los ojos, la arrastraron por los pasillos como a un animal y luego la interrogaron. Durante su interrogatorio le preguntaron por el paradero de una chica de la que no sabía nada, pero tal vez debería haber inventado una historia, porque parecía que les molestaba la verdad. Me preguntaron de nuevo, ¿dónde está esta chica? Y les dije, escuchen, realmente no lo sé. Me esposaron. Y cuando me esposaron, yo pesaba 90 libras en ese entonces. Cuando me esposaron, vieron que mis manos se iban a salir de las esposas, así que me juntaron las muñecas. Y pusieron las 2 muñecas en un solo puño. And as it clicked, mi muñeca derecha se rompió, y la tortura ni siquiera había comenzado. Después de encadenarla con la muñeca rota, la obligaron a tumbarse en una cama de madera. Le quitaron los zapatos, y luego sus calcetines, y sus pies desnudos quedaron expuestos. Luego le ataron las plantas de los pies con un cable. Y cuando digo cable, no me refiero a pequeños hilos de alambre, cables tan gruesos como una manguera de agua, y en lugar de un hueco, el cable estaba lleno de cuerdas mortales de goma llena y pesada. Y mientras le azotaban los pies,
Su cerebro se desmantelaba y luego volvía a juntarse. Crees que vas a morir, pero no es así. Solo sigues repitiendo el ciclo de dolor y agonía. El siguiente, mucho más doloroso que el anterior. Y Marina no fue la única víctima de la prisión de Evin. Dijo que podía contar cientos de detenciones atroces durante su tiempo, y muchas de estas detenciones se convirtieron en muertes. 6.119 fueron probablemente asesinados por un pelotón de fusilamiento. 210 murieron ahorcados. 303 sufrieron horribles torturas que detuvieron el latido de sus corazones. 14 personas murieron quemadas y otras 17 personas fueron arrastradas hasta que se les desprendió la piel y solo quedó su cadáver ensartado en las cuerdas. Podría seguir, pero los detalles de estas atroces muertes son demasiado insoportables. Y todo ello vinculado a las cámaras de tortura ocultas de la prisión iraní. Pero no se trata solo de la tortura. Incluso los motines en esta cámara son mortales. Y si se parece en algo al motín de la prisión del 15 de octubre de 2022, hay pocas posibilidades de que todos los presos no se involucren. Agentes de policía fuertemente armados irrumpieron en los pabellones de la prisión y los gases lacrimógenos volaron por todas partes. Hubo innumerables explosiones que provocaron un incendio. Y nada menos que caos. En resumen, fue la definición de lo mal que puede ponerse la vida para las reclusas en prisión. Es una vida que te hará desear que tu realidad sea un mal sueño del que puedas despertar, pero mientras que las prisiones de Irán son conocidas por su caos absoluto, las cárceles femeninas de Estados Unidos tienen un sistema más complicado para hacer insoportable la vida de las reclusas. Los temidos guardias de las prisiones estadounidenses. Estados Unidos encarcela a más personas que ningún otro país. Y podría decirse que las cárceles estadounidenses son un infierno, pero las femeninas son aún peores. Al igual que las cámaras ocultas de Irán, los guardias de las cárceles femeninas estadounidenses dan más miedo que los propios muros. Con más del 85% de las mujeres denunciando algún tipo de agresión física o sexual, realmente algo está pasando. Y no son solo especulaciones. El Departamento de Justicia está investigando cientos de muertes ocurridas en estas prisiones. Y esto es ligeramente porque los agentes de la ley pueden estar involucrados. ¿No me creen? Pregúntenle a Cheryl Weimar. Casi la matan a golpes 4 guardias en prisión. Y aunque no lograron matarla, le rompieron el cuello. La golpearon porque se quejó de que no podía limpiar el retrete. Al parecer, también se quejaba de dolor, lo que supuestamente le impedía poder limpiar. Pero en lugar de solucionar ninguno de sus problemas, los guardias la golpearon con fuerza contra el suelo de cemento, la arrastraron fuera y la pisotearon hasta romperle el cuello. Ahora, Weimar está paralizada del cuello para abajo, y ahora va a pasar el resto de su vida ayudada por un tubo respiratorio. Pero que hayan fracasado esta vez no significa que no lo consigan en otros casos. Porque hasta ahora, el caso de la Tandra Ellington sigue sin aclararse. Solo faltaban 7 meses para que la pusieran en libertad. Pero el primer día de octubre de 2014 la encontraron sin vida, sola, en el suelo de la prisión de aislamiento en la que la habían metido ese mismo día. Todo el mundo creyó que había sido por causas naturales, porque eso era lo que decían los informes médicos. Y por causas naturales me refiero a una enfermedad cardíaca. Los médicos informaron que la razón por la que Ellington murió en prisión fue por una determinada enfermedad cardíaca. Pero aquí viene lo sorprendente. Ellington nunca tuvo problemas de corazón. Y esa no es la única razón por la que sus familiares creen que su muerte es sospechosa. Sí, Ellington murió el día que fue llevada a aislamiento por un agente de policía, pero ese día también fue 10 días después de que Ellington enviara una extraña carta a su tía. Y fue solo 24 horas después de que la tía de Ellington denunciara la carta a los funcionarios de prisiones. Entonces, ¿es una coincidencia? La familia de Ellington no lo creía, especialmente cuando la carta revelaba algunos detalles desagradables sobre un tal Sargento Q. Iba a matarme a golpes y a ensuciarme como a un perro, escribió. Se me echó encima. El Sargento Q cogió su radio y dijo que me iba a reventar la cabeza con ella. Esta carta hizo que la familia de Ellington decidiera llevar a cabo su propia investigación. Así que llevaron a cabo su propia autopsia privada y los resultados revelaron algunos detalles preocupantes. Ellington no murió de causas naturales. No había ninguna enfermedad cardíaca. Fue un traumatismo por objeto contundente lo que la mató. La hemorragia interna causada por lo que fue golpeada provocó niveles letales de medicación para la presión arterial en su sistema. Y esta hemorragia fue el resultado de golpes fuertes, mortales y repetitivos en las tripas. Además, Ellington tenía moratones en el cuerpo y cortes en la cara.
Tienes que preguntarte, ¿qué tipo de enfermedad cardíaca podría dejar el cuerpo de una mujer cubierto de moretones y cortes? Si eso no es sospechoso, no puedo decir lo que es. Así que la familia de Ellington decidió ir un paso más allá. Contrataron a un abogado de derechos civiles para averiguar qué había ocurrido realmente tras los muros de esta mortífera prisión estadounidense. Lo primero que hicieron fue solicitar un vídeo de vigilancia para ver quién estaba con Ellington el día que murió. Pero la prisión denegó esta petición. Así que los investigadores decidieron utilizar otros medios para obtener la información que necesitaban. Hablaron con algunas reclusas, y algunas de ellas acabaron revelando que un agente de policía escoltó a Ellington hasta su celda. Como no se facilitó su nombre, me limitaré a llamarle Agente X por comodidad. Resulta que el Agente X llevó a Ellington a la celda de aislamiento debido a una llamada angustiada que su tía había hecho a la prisión sobre la carta. Pero ahí no es donde la cosa se tuerce. Ellington había visto lo que no debía ver. El sargento Q, presunto responsable de las lesiones de Ellington, había agredido sexualmente a otra reclusa, y Ellington fue testigo de este crimen. Ellington presentó entonces una denuncia, y fue entonces cuando se desató el infierno. El sargento Q empezó a amenazarla, asustando a Ellington hasta los huesos. Al cabo de un tiempo, Ellington confió en otro agente de policía, el agente X, para ser exactos, pidiéndole una salida y protección. El agente X instó entonces a Ellington a denunciar el caso a un familiar y pedirle protección. ¿Viste cómo se desarrolló todo? Ellington vio lo prohibido. Estaba amenazada. Confió en un agente de policía que le aconsejó que pidiera protección. Le dieron protección, y el mismo día Ellington fue atendida. ¿Otra coincidencia? Tal vez o tal vez no. Pero todo se aclaró cuando las otras reclusas empezaron a hablar. Y cuando digo hablar, quiero decir insinuar con notas secretas sin nombre. Porque aparentemente, hablar en la prisión de Lowell es un error mortal. Un error que puede ganarte el tipo de enfermedad cardíaca que mató a Ellington. De ahí, la razón por la que los prisioneros tenían que usar notas secretas sin nombre. Los prisioneros, en sus notas, escribieron que la compañera de celda de Ellington estaba siendo amenazada por los oficiales. Al parecer, le dijeron que si contaba lo que le había pasado a Ellington, le pasaría lo mismo que a ella. Pero esa no es la única prueba. Incluso una de las reclusas mencionó explícitamente la regla tácita del silencio entre los muros. He visto muchas injusticias, pero a nadie le importan, y como medio de supervivencia, aprendes a girar la cabeza y callar para seguir vivo. Estas son las palabras de un recluso que lleva una década en Lowell. Pero, ¿por qué deben callar los reclusos? O, lo que es más importante, ¿qué cosas ocurren entre rejas de las que no se debe hablar? En Lowell pasan cosas espantosas, el tipo de trato por el que ningún ser humano debería pasar. Las mujeres son agredidas de todas las formas inhumanas posibles que se te puedan ocurrir. Desde violencia sexual hasta agresiones físicas, los guardias golpean a las mujeres como si fuera un deporte. El tipo de inhumanidad que se ve en las películas y se atribuye a la imaginación del guionista. Pero a veces, la realidad supera a la ficción. Y esto no era una película ni un juego, era real. Los presos estaban siendo torturados por diversión, como un deporte. Y es tan mortal que incluso los reclusos sospechan que muchos de los suicidios en la prisión eran en realidad asesinatos. Asesinatos que fueron encubiertos. Pero es más que la brutalidad de los actos. Es más sobre el sistema. Piensa en un grupo mafioso o en una organización criminal secreta. Sin embargo, este grupo no está en la lista de buscados del FBI. Y los objetivos de los que estoy hablando, los que se ven perjudicados o pueden verse directamente afectados por el grupo, son reclusas como Ellington. Eso es lo que las notas secretas sin nombre revelaron. Las notas llamaban al sistema dentro de la prisión como una pandilla. Decían que los guardias de la prisión se dividían en camarillas, con líderes y seguidores, y por supuesto, rivales. Y estos guardias estaban involucrados en una interminable lucha de poder para controlar la prisión. Pero lo peor era que los reclusos eran peones, condenados a quedar atrapados en el fuego cruzado y a ser utilizados para aumentar de rango o demostrar su dominio. Y si estás a punto de preguntar, es posible que incluso Ellington fuera un peón, porque hasta los reclusos creían que al secreto Q le tendió una trampa el oficial X. Una prisión donde los guardias dirigen el lugar como una banda criminal es peor que el infierno en la tierra, pero aún no es tan notoria como la prisión diseñada como un cementerio. Los cementerios especiales de Rusia. En Rusia hay algunas prisiones que todos los presos tratan de evitar. Porque incluso los peores de los peores criminales, y me refiero al tipo más mortífero de delincuentes que se pueda imaginar, intentan evitar estas prisiones.
llamadas las colonias correctivas de Rusia, son más conocidas por sus siglas romanizadas, IK. Hay varios IK, y todos ellos son conocidos por nada más que malas noticias. Desde el IK-2 hasta el IK-6, e incluso el IK-14, los reclusos son meros blancos fáciles a la espera de cuándo ser masacrados o torturados. Pero hay una salida, y la única salida está en manos de su inhumanidad. Prueba de ello es la historia de Tatiana Gavrilova, de 44 años, detenida en 1999 por asesinato. Y aunque el castigo más habitual por asesinato es la pena de muerte o la cadena perpetua, Gavrilova no fue condenada a muerte. Al menos, no era su vida el objetivo. Gavrilova fue condenada a 16 años de prisión en la cárcel IK, que técnicamente es lo mismo que una condena de muerte para el alma. Su condena de 16 años fue como la de alguien que ha sido enterrado vivo, y justo cuando está a punto de morir, es desenterrado, recibe tratamientos para revivir y enterrado de nuevo en un ciclo de dolor interminable. Pero, ¿cómo empezó? Gavrilova mató a su amiga en defensa propia durante el acto de abuso sexual normalizado, y posteriormente fue detenida. Y en el momento en que entró en el juzgado, fue cuando las cosas cambiaron para ella. Efectivamente, cometió un asesinato, pero Gavrilova afirma que el tribunal también la pintó como alcohólica, drogadicta y todo lo suficientemente malo como para hacerla apta para IK. Y funcionó. La llevaron a la cárcel donde, según Gavrilova, solo hay una ley. Cada uno hace lo que quiere. Al ver lo mortífera que se había vuelto su situación, con presas libres para pegar a otras presas y guardias libres para hacer lo que quisieran, Gavrilova comenzó su búsqueda para salir. Empezó a escribir cartas de apelación, impugnando su sentencia. Pero no importa cuántas apelaciones decidas escribir, en la prisión rusa pierdes el tiempo, porque nunca serán enviadas. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Gavrilova. Sus apelaciones se quedaron en la oficina como cartas esperando a ser enviadas por un muerto. Y fue entonces cuando llamó la atención de los funcionarios de prisiones. Pero estoy seguro de que ya se puede deducir de la historia de la prisión estadounidense, que no es más que una mala noticia llamar la atención de los guardias. Por desgracia para Gavrilova, tras convertirse en una figura en el radar de los guardias, comenzaron las palizas. Gavrilova fue sometida a duras y despiadadas palizas a casi todas las horas del día. Y cuando no la golpeaban, la encerraban en régimen de aislamiento para torturar más su cerebro y su cordura. Luego pasó a la juerga de confesiones. Si no asumes la responsabilidad de un delito que no has cometido, solo será el principio de tus problemas. Lo peor estará por llegar, dijo. Y la cosa empeora cuando intentas denunciar a otro agente, porque todos están en la misma liga. Gavrilova fue golpeada por deporte por presos y funcionarios, y el aislamiento se convirtió en una rutina diaria para Gavrilova. Pero cuando otra reclusa fue asesinada en la misma prisión en la que ella se encontraba, Gavrilova vio en ello una oportunidad, su forma de salir de esta temida prisión de IK. La presa llamada P fue asesinada por otras reclusas que se hacían llamar observadoras. Se encargaban de mantener el orden en nombre de los guardias de la prisión, pero su forma de mantener el orden pasó de las palizas en grupo a la tortura de compañeros, y según la historia de P, incluso a la aniquilación. ¿Y sabes lo que hacen los guardias cuando los observadores están trabajando? Se quedan parados sin hacer nada, porque de nuevo, la única regla es, cada uno hace lo que quiere. Así que si quieres sobrevivir en esta temida prisión, lo mejor es no meterse en los asuntos de los demás. Pero Gavrilova no quería sobrevivir a la prisión, quería irse. Así que se ofreció a asumir la culpa de la muerte de P. ¿Puedes ver lo enfermizo que es esto? Para escapar de la insoportable vida que llevaba, Gavrilova tuvo que confesar un crimen que no había cometido. Gavrilova confesó que ella fue la responsable de estrangular a P y de arrojar su cadáver en un rincón de su celda. Se declaró responsable de la muerte de P porque creía que así tendría la oportunidad de presentar sus recursos para que la trasladaran directamente de la prisión al funcionario encargado. Sin embargo, cuando el caso llegó al funcionario encargado, la historia cambió. La obligó a dictar su confesión y sus cartas de apelación fueron desatendidas. En lugar de presentar su carta de apelación, la fama de notoriedad de Gavrilova siguió creciendo. De asesinato bajo los efectos de las drogas a homicidio sin motivo, Gavrilova fue trasladada a una prisión aún más peligrosa que en la que ya se encontraba. Esta vez, Gavrilova fue trasladada a IK-28. La única noticia que sale de esta prisión es la historia de otra reclusa muerta. Nadie sale. E incluso si lo haces, es cuando te cubren con telas blancas y te llevan en una cama. Porque IK-28 es un cementerio especial donde ha muerto todo sentido de la humanidad. Desde exigencias por la fuerza hasta la confesión de crímenes increíbles, pasando por el hambre, las palizas rutinarias y mucho más,
Gavrilova fue tratada peor que un animal en el IK-28 y no fue la única. No era un trato especial. Todas las reclusas de IK-28 sufrían ese trato. Y cuando vieron que Gavrilova no iba a ceder, la llevaron al hospital. Pero no de los que te reaniman, sino de los que te matan por dentro. Según ella, te pierdes ahí dentro. Bajo la influencia de esas drogas, de la tortura que nos infligieron, pronto olvidas hasta cómo sostener una cuchara. Un año después, comprobaron que estaba sana y trasladaron a esta reclusa a otra prisión de IK, llamada IK-2. Gavrilova siguió enviando sus cartas de apelación, asegurándose de escribir que no se encontraba en buen estado debido a los tratamientos a los que había sido sometida en las cárceles. Pero seguía sin obtener respuesta. En IK-2, Gavrilova siguió sufriendo el mismo calvario. Porque, de nuevo, las cárceles de IK son conocidas por sus duros regímenes y sus violaciones de los derechos humanos. Cuando la golpeaban, eran 2 o más funcionarios golpeándola como si fueran luchadores, dando puñetazos a un airbag. Sin embargo, Gavrilova acabaría encontrando la libertad al final de este largo y oscuro túnel de inhumanidad, porque el comisionado de derechos humanos de Rusia había recibido por fin su apelación y se disponía a comprobar las cosas. El personal del hospital se sorprendió cuando me trajeron con aspecto de cadáver y la cabeza temblorosa. Gavrilova estuvo ingresada en un pabellón del hospital durante algún tiempo antes de que finalmente le dieran el alta. En las temidas prisiones norteamericanas, si mueres, eso puede mover las filas de los guardias. Pero en los cementerios especiales rusos, tu vida, al igual que la de todos los demás presos, no significa nada. Y cuando los funcionarios no tienen nada que ganar o perder, pueden hacer lo que quieran con tu vida en prisión. Así de mal se pone la cosa. Pero cuando digo que aún no has visto lo peor de todo, lo digo en serio. Cárceles mortales de México. Nuestra siguiente prisión es una que casi no tiene fotos sin cadáveres en el suelo o funcionarios de policía fuertemente armados con grandes armas desfilando por la entrada. La prisión se encuentra en Tijuana, Baja California, México, cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Y si fueras vecino, enviarías muchas quejas por ruido. Si aún respiras, eso es. Esta prisión no es solo la peor de todas en lo que se refiere a los guardias, sino que ni siquiera a los presos parece gustarles la paz. Con más de 6.000 reclusos, en una prisión creada para menos de 2.000 seres humanos, está claro por qué siempre hay violencia en la mesa. Pero antes, no siempre era así. Al menos, esta fue la prisión en la que estuvo el famoso músico mexicano Chalino Sánchez, allá por 1984. Sánchez fue detenido por cargos de contrabando de personas. Se decía que su andadura musical comenzó en la mesa, componiendo canciones para otros reclusos. Pero ahora, la única música que se escucha son disparos y gente muriendo en un incendio. Y no es una exageración. A causa de los disturbios, más del 60% de la prisión ha quedado destruida y más de 20 reclusos han muerto. Entre los 2 presos estadounidenses que cumplían condena en México. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es que la prisión se ha convertido en un icono por sus listas de incendios provocados y disparos? La respuesta está en el mortal tumulto de la mesa. Un motín como ningún otro, este acto no va dirigido contra un recluso o un guardia. Aquí, todos, incluidas las 120 reclusas, los miles de reclusos, los guardias y las demás personas que viven en la prisión, todos están en peligro. Y el comienzo del motín es a veces increíble. El 13 de septiembre de 2008 se encontraron drogas y teléfonos móviles en la celda de un preso durante un registro policial. El preso se rebeló y la policía respondió en consecuencia. Al final, el preso murió. Sin duda, es legalmente incorrecto que un guardia derribe intencionadamente a un preso, por lo que los guardias implicados fueron detenidos o buscados. Pero antes de la detención, los presos ya se habían tomado la justicia por su mano al iniciar un motín mortal. El motín, que duró 12 horas, se cobró otras 2 vidas e hirió a más de 30 personas. Cuando la policía del estado de California acudió al lugar de los hechos, se dijo que uno de los reclusos fue golpeado horriblemente hasta la muerte, y luego arrojaron el cadáver al fuego que ellos mismos habían provocado. Pero mientras este motín se calmaba, lo peor estaba por llegar. Y lo peor llegó solo 3 días después. Poco antes de la 1 de la tarde, las reclusas de la mesa se precipitaron a la parte superior de la prisión y comenzaron a gritar. Y no se trataba de una simple rabieta. Estas mujeres iban en serio. Se dirigieron a la parte superior, rompiendo luces a su paso y ensuciando el suelo con trozos afilados de bombilla. Y si sabes algo de motines en prisión, se extiende como un reguero de pólvora. Las otras celdas se contagiaron y en poco tiempo se había iniciado otro motín carcelario. ¿Quién inició el motín? ¿Se lo preguntan? Bueno, la verdadera pregunta sería, ¿qué provocó el motín? Y la respuesta es, el hambre.
Las noticias dicen que los presos se quejaban de que, desde el último motín, no se les había tratado lo suficientemente bien. Ni comida, ni agua, ni tratamiento médico adecuado. Y ya sabes lo que dicen. Un hombre hambriento es un hombre enfadado, o en este caso, hace una mujer muy enfadada. Los reclusos mostraron todos los niveles de violencia, lanzando enormes piedras a los guardias de la prisión en un intento de infligir lesiones. Era como si no tuvieran nada más que perder. Y no eran solo los reclusos. Las familias de los presos se habían congregado en torno al centro penitenciario, negándose a abandonarlo. Estaba a punto de producirse una situación incontrolable. Y en una prisión tan dura como la Mesa, las autoridades saben que una situación incontrolable no es una opción. Así que los policías tuvieron que tomar una decisión. Y cuando lo hicieron, murió gente. Los guardias de la prisión abrieron fuego contra los reclusos en un intento de recuperar el control. Algunos lo calificaron de lucha injusta, armas contra piedras. Otros lo calificaron de masacre provocada por el Estado. Pero fue un motín que comenzó con la protesta de las reclusas de la Mesa y terminó con un creciente recuento de muertes. Murieron 17 personas. 13 de ellas fueron asesinadas a tiros y las otras 4 murieron a causa de las heridas sufridas en el tumulto. Más tarde, el recuento de muertes aumentó a 19 reclusas fusiladas al estilo ejecución. Después de un tiempo, una actualización reveló que el número de víctimas ascendía a 21, y luego terminó con al menos 23 reclusas muertas en la brutal prisión femenina de México. ¿De quién es la culpa? Deje que usted decida. Pero una cosa permanece constante. Se puede decir que es más seguro estar en una prisión donde todo lo que tienes que hacer es permanecer en silencio para sobrevivir. Ver, pero no hablar de ello. Pero, ¿qué puedes hacer con una prisión en la que, seas quien seas, estés donde estés o hagas lo que hagas, estás abocado a quedar atrapado en un fuego cruzado o en un incendio provocado? Donde ningún lugar es seguro. Eso es la penitenciaría estatal de la Mesa, donde hombres fuertemente armados rodean las instalaciones de la prisión como ejércitos custodiando el emplazamiento de una bomba nuclear. Pero es posible que necesite tomar un respiro aquí, porque las prisiones de Corea del Norte son más de lo que puedas imaginar. Los campos de trabajo de Corea del Norte. Antes de sumergirme en las cárceles femeninas de Corea del Norte, quiero que sepan que algunos de los detalles pueden parecer increíbles. Además, para algunos de ustedes podrían considerarse gráficos. Y es que el trato que reciben las prisioneras en cualquiera de los campos de Corea del Norte no es humano en absoluto. Pero, al igual que en todas las demás prisiones que he mencionado, empecemos por el principio. Corea del Norte, como cualquier otro país, tiene cárceles. Pero aquí no se llaman prisiones, se llaman campos de reeducación. Y aquí los presos políticos, personas que fueron encarceladas solo por criticar al gobierno, están mezclados con delincuentes comunes. Esto significa que se puede encontrar a un periodista compartiendo la misma celda con un asesino, un secuestrador o cualquier otro delincuente empedernido. Cada campo de reeducación tiene entre 500 y 7.000 prisioneros, y hay unos 25 campos de reeducación en Corea del Norte. Eso hace un total de entre 50.000 y 150.000 prisioneros en estos campos. Pero eso es solo sobre el papel. Los fugados han mencionado cifras como 7.000, 50.000 e incluso 200.000 prisioneros. Y estas personas están atrapadas juntas tras los muros decorados con alambres de espino de alta tensión. Pero, ¿qué hace que estos campos sean tan brutales? Aparte de los alambres de púas, supuestamente utilizados para las zonas de alta tensión, es decir, solo tenía que seguir a los internos, y si no me apetecía más, simplemente les disparaba. Los campos de reeducación de Corea del Norte son como el peor lugar en el que cualquier recluso podría encontrarse, y según se informa, los presos políticos son tratados como bestias. Los guardias de la prisión básicamente les dicen a los presos que han dejado de ser humanos. No sois seres humanos. Debéis pensar que sois bestias. De lo contrario, no sobreviviréis. Y sobrevivir es la única opción que se tiene en un campo como el de Corea del Norte. El nivel de brutalidad de cada campo varía. El campo 1 puede no ser tan brutal como el campo 16, y el campo 14 podría ser la guarida asesina, el lugar de no retorno. Pero en realidad no importaba en qué campo estuvieras, los tratamientos en todos los campos eran similares. Y voy a empezar con el trabajo que los prisioneros se ven obligados a hacer todos los días, el trabajo de mano de obra. 4 mujeres tenían que arar con una carreta de bueyes, 2 delante y 2 detrás, llevando 1 tonelada de tierra en el carro. Tampoco podíamos hacerlo a paso de hombre. Tuvimos que correr. Este es el testimonio de una ex-desertora norcoreana. Es una de las afortunadas que escaparon de los horrores de los campos norcoreanos. El trabajo era la herramienta para la reeducación. La idea era que,
Tras intensos trabajos forzados, el prisionero confesaría y sería liberado. Pero la mayoría de los prisioneros caen muertos por los extremos de las tareas que se les encomiendan. Obligados a trabajar desde las 4 o 5 de la mañana hasta medianoche, no tienen tiempo de pausa, ni de hacer pis, ni de descansar. Y si se atreven a quejarse, a hablar o incluso a respirar cuando no les está permitido. Es la hora de la ejecución. Una ex reclusa de la prisión de Kaechon, Sun Ok Lee, dijo: «Vi a una joven ama de casa que tenía hijos de 5 y 7 años. La obligaron a venir a la cárcel. Gritó que tenía hijos y que sus hijos morirían de hambre en casa. Y vi cómo la ejecutaban, en público, delante de 6.000 presos. Había 6 verdugos con 3 balas cada uno. Disparaban un total de 18 tiros al corazón. Eso es inhumano. Estaba muy triste. Ejecutaron a una madre de niños. Así de simple». La prisión de Kaechon, donde estuvo encarcelada Sun Ok Lee, también era conocida como Campo 14. La historia de Lee demostró que el problema en estos campos no es solo el trabajo extremo. El hambre también era un gran problema en los campos norcoreanos. Y para los que se quejan, la muerte por fusilamiento puede ser la respuesta que obtengan. Aún así, Lee no es el único prisionero que se ha enfrentado a este calvario. Otra víctima es cuando empiezas a perder grasa corporal. Lo más duro es que la grasa de tu trasero desaparece y tu coxis queda expuesto. Tu coxis comienza a moler en el piso de concreto. Supura líquido y sangre. Se infecta y la herida se agranda. Te sale una llaga. Y tu piel comienza a pudrirse. Por desgracia, la mayoría de las reclusas acaban siendo víctimas de una muerte realmente dolorosa y horrible. Y lo único que pueden hacer las reclusas para evitar este destino es comer de todo y de nada. Desde ratas vivas hasta serpientes, bichos e incluso granos de animales desenterrados, que son el equivalente al pollo asado a la parrilla. Porque un día sí y otro también hay trabajo, amenazas agonizantes y comidas del tamaño de una pinta, no aptas ni para un pájaro. Y las reclusas embarazadas de estos campos tampoco se libran de estas condiciones inhumanas. Las mujeres embarazadas son obligadas a abortar nada más llegar a la cárcel, y las madres son separadas inmediatamente de sus hijos, o incluso asesinadas. Y cuando digo abortar a sus bebés, no se trata de una tarea quirúrgica. O bien se inyecta agua salada en el vientre de la mujer, o se le propinan repetidas patadas en el estómago, o se mata al bebé inmediatamente después de nacer. Y adivina el método de asesinato: enterrado vivo o pisoteado hasta la muerte. Pero más allá de todo esto están las torturas y las ejecuciones. Y no, esto no es como la prisión americana, donde el prisionero fue supuestamente asesinado en secreto. Tampoco es como los motines de las prisiones mexicanas, donde las historias de cómo fueron asesinados los presos siguen sin estar claras. Aquí se trata de un espectáculo en directo, un reality show de personas que son fusiladas, ahorcadas, masacradas o golpeadas hasta la muerte. Estas ejecuciones se llevan a cabo delante de otros presos para disuadirlos de intentar escapar y mostrarles el destino que les espera si van contra las normas. La ejecución no era solo el castigo definitivo, era el único castigo. Por hablar, la muerte. Por andar por donde no se debe, es la muerte. Por recoger semillas de judías en medio de una excavación de animales. Cuando te pillan, es la muerte. Y la muerte era la misericordia, porque si no te mataban en la prisión, o veías cómo mataban a otros, o te veías a ti mismo quemado o golpeado hasta el punto de suplicar la muerte. La sobreviviente Sun Lee Kim mencionó una de las formas en que se deshacían de los prisioneros. Y prepárate, no es algo que nadie desearía ni a sus peores enemigos. A veces, los prisioneros eran utilizados como ratas de laboratorio bioquímico. Sun Lee Kim declaró: cuando Kim Il-sung estaba vivo, intentó fabricar armas bioquímicas. No las probaron con animales, sino con seres humanos, porque nuestro enemigo no es un animal, sino un ser humano. Una vez eligieron a 50 personas de nuestro grupo, las pusieron en el auditorio y les dieron un trozo de col coreana hervida. En cuanto lo comieron, les salió sangre de la boca y del ano. Y murieron. Vi eso en 20 o 30 minutos. Murieron así en ese lugar. Y por si te preguntabas qué pasaría con los cadáveres, se convierten en fertilizantes para los cultivos, o son quemados. Desgraciadamente, este es el trato al que son sometidas las reclusas en algunas partes del mundo, y solo podemos esperar que más pronto que tarde haya reformas que hagan que estas prácticas sean cosa del pasado. Gracias por vernos. También puedes hacer clic en la tarjeta de tu pantalla y te espero al otro lado con más contenidos.